con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: ¿es posible que alguien se incomode, incluso de los miembros de nuestra congregación? Pero mi intención no es incomodar a nadie, mi intención en esta mañana es enseñar la palabra de Dios. ¿Estamos o no estamos? Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis 3:1, vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, ¿la tienen todos? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios que no comeréis ni de él, ni qué más, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Señor, te damos gracias por esta tu palabra que hemos leído. Yo pido que tu Espíritu Santo, quien está entre nosotros, Señor, aquel Espíritu que fue enviado a la iglesia el día de Pentecostés y que desde ese día se ha quedado a morar en el corazón de todos aquellos que confesamos el nombre de Cristo, te pido que tu buen Espíritu, Dios, en esta mañana nos guíe, y que toda palabra que no sea conforme a tu palabra no esté en mi boca en este día, y que hablemos las palabras que convienen para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia que está presente en esta hora, en este lugar. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Siéntense, por favor, hermanos. Bueno, como dije, entonces el mensaje del día de hoy, el mensaje del día de hoy queremos hablar de dos cosas que, como dijimos en el título del mensaje, son dos extremos peligrosos. ¿Usted sabe lo que significa algo peligroso, hermano? Algo peligroso es algo peligroso, hermano. Algo peligroso es algo donde no debiéramos entrar, algo donde podemos salir dañados o afectados, ¿cierto? Si usted dice o mira un letrero o un aviso que dice peligro, perros bravos, si usted entra a ese lugar, es bajo su responsabilidad y sabrá que puede salir mordido, hermano. Hay dos extremos en la iglesia en los que nosotros debiéramos colocar un letrero, hermano, un aviso de alta peligrosidad. Esos extremos se llaman legalismo y libertinaje. Los dos extremos son demasiado peligrosos. Los cristianos que han caído en alguno de esos extremos han salido dañados, han salido perjudicados y sobre todo han pervertido el evangelio de Cristo de una o de otra manera. Entonces, de lo que yo quiero hablar en este día es acerca de esos dos extremos, y al finalizar quiero hablar un poco acerca de la posición que la iglesia debiera tener al respecto. Entonces, así brevemente, como para que entendamos qué significa cada una de las dos cosas, el legalismo tiene que ver con aumentarle a la palabra. Digan todos, ¿el legalismo tiene que ver con aumentarle a la palabra? A ver, no, pero díganlo todos porque yo no quiero sentirme solo, hermanos. Legalismo tiene que ver con aumentarle a la palabra. Y libertinaje tiene que ver con quitarle a la palabra, es todo lo opuesto. Ahora, las dos cosas, ¿por qué tomé el pasaje de Génesis capítulo 3? Porque es que las dos cosas realmente iniciaron, tanto el legalismo como el libertinaje iniciaron en el huerto del Edén. Yo quiero que estemos ahí muy pendientes
porque quiero resaltar algunas cosas del capítulo 3, versículo 1 en adelante de Génesis, donde iniciamos el mensaje del día de hoy. Primero que todo dice la Biblia que la serpiente era ¿cómo? Astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Ahora, ustedes ya saben que cuando la Biblia habla de la serpiente, la palabra dice en Apocalipsis que la serpiente antigua es ¿quién, hermanos? El diablo y Satanás. Entonces, ¿quién es la serpiente? Satanás. No es la suegra, no, hermano, nada de eso. No piensen cosas raras. Es Satanás. La Biblia dice, bueno, en este caso la serpiente, obviamente, Satanás, usando a la serpiente, habla a la mujer. Y mire, según entiendo yo, aquí nace el legalismo. Aquí nace el legalismo con lo que la serpiente dice, porque la serpiente le dice a la mujer, ¿qué le dice la serpiente a la mujer? Con que Dios os ha dicho. Escuchen, la serpiente no utiliza un argumento fuera de la palabra de Dios. La serpiente utiliza la palabra de Dios. Eso significa que el diablo sabe utilizar la Biblia, pero la utiliza mal, la utiliza torcida, la utiliza a su conveniencia. En este caso, Satanás usa la palabra de Dios. Y él comienza a plantearle su argumento a la mujer con base en la palabra de Dios, pero obviamente fuera de su contexto, distorsionada. Y le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho. Por eso toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza, toda distorsión del evangelio, todo evangelio falso, utiliza la palabra de Dios. Ellos no vienen a usted con otra cosa, ellos vienen con la Biblia. Y lo digo muy respetuosamente, los testigos de Jehová llegan a su casa y llegan ¿con qué? Con la Biblia. Y las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, todos utilizan la Biblia. El diablo utiliza la palabra de Dios. Fue lo primero que utilizó para tentar a Eva. Le dice, con que Dios os ha dicho. Y mira, ¿por qué digo que aquí nace el legalismo? Dije que el legalismo es o tiene que ver con aumentarle a la palabra, ¿cierto? Satanás le dice a la mujer, Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, oiga, Eva, bueno, hasta ese momento todavía no se llamaba Eva, no se le llamaba Eva, pero bueno, mujer, Dios le dijo que no podían comer de ningún árbol del huerto. Pregunto, ¿eso fue lo que Dios había dicho? ¿Eso era lo que Dios había dicho? ¿Qué hizo Satanás? Le aumentó la palabra y maximizó la prohibición. Dios no había dicho que ellos no podían comer de todo árbol del huerto. Ahora la mujer le responde a Satanás y le dice, serpiente, señora serpiente, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer. O sea, de todo árbol no nos prohibió Dios. Pero mire ahora lo que le dice Eva a la serpiente, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis. Ahora mira, lo que Dios les había dicho era que de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer, pero de los otros árboles sí podían comer. Pero ahora Satanás quería hacer ver la prohibición como algo más grande de lo que realmente era. Y ese espíritu prevalece en el cristianismo de hoy día, hermano. El hacer ver las prohibiciones de Dios como más allá de lo que realmente son, y a lo largo del mensaje vamos a ir mirando esto. Ahora, mire cómo Eva también comienza a aumentarle a la palabra, porque dice así, Eva dijo, del fruto que está en medio del huerto es el que Dios dijo que no comiéramos ni le tocáramos. Pregunto, ¿Dios les había prohibido tocar el árbol? No. Dios les prohibió comer, pero ese ni le tocaréis. Si usted va cuando Dios le hizo la prohibición a Adán, le dijo, del fruto de ese árbol no coman. Pero Dios no habló nada de tocarlo. Pero entonces ahora Eva estaba diciendo,
Perdón, Eva estaba diciendo, es que Dios dijo que ni lo tocáramos. Bueno, póngame atención acá, no se vaya a quedar dormido porque yo siempre les digo que las ovejas despistadas no entienden la palabra. ¿Hay una oveja despistada por ahí? Mucho cuidado, hermano, la come el lobo. Miren, resulta que Dios la prohibición se la dio ¿a quién? ¿A quién le había dado Dios la prohibición? A Adán. ¿Había hecho a Eva o todavía no había hecho a Eva Dios? Todavía no había hecho a Eva, ¿cierto que no? Dios la prohibición se la dio solamente a Adán antes de crear a Eva. Ahora, cuando Dios sacó a Eva de la costilla, yo me imagino, eso no lo dice la Biblia, yo me imagino que Eva miró el árbol y Adán le dijo a Eva, bueno, evita, ¿no? Y ella no evitó. Le dijo a Eva, no, hasta ese momento vuelvo a decir que no le decía a Eva, pero le dijo mujer, posiblemente, ¿no? Ese árbol tan bonito, tan deseable, Dios dijo que está prohibido. O sea, ni se le ocurra tocarlo, posiblemente. A Eva es posible que la palabra de Dios ya le llegó distorsionada, el mensaje ya le llegó distorsionado. Por eso cuando la serpiente le habla, ella dijo, es que Dios nos prohibió tocarlo. Y yo creo que el problema estaba desde Adán, que no fue fiel al transmitir la palabra de Dios. Escúchenme, cuando nosotros no somos fieles al transmitir el mensaje de la palabra, hacemos que el mensaje se vaya distorsionando a medida de que lo vamos hablando. Yo les he hablado a ustedes varias veces y he puesto como ejemplo el teléfono roto. Ustedes jugaron cuando eran pequeños al teléfono roto, ¿verdad? Que el teléfono roto consistía ¿ustedes recuerdan cómo les juega el teléfono roto? Hacíamos una fila y entonces el de a esta punta de la fila, este extremo de la fila, le daba una noticia al primero, al siguiente, y ese tenía que decírsela en el oído al siguiente, hasta que terminara. Generalmente el mensaje llegaba al otro extremo de la fila totalmente distorsionado, ya no era el mensaje que se dijo inicialmente. Eso comenzó a pasar. Dios le dijo a Adán, de ese árbol no coman, pero Adán posiblemente ya le dijo a Eva, es que no podemos ni comer ni tocar. ¿Están comprendiendo, hermanos? Bueno, la palabra dice que entonces la serpiente le dice, pero no moriréis. Wow. Entonces yo digo que aquí nació el libertinaje también. Primero nace el legalismo porque aumentan la prohibición. Número 2, nace el libertinaje porque entonces la serpiente ahora le dice, ahora se va para el otro extremo. La serpiente le dice, tranquila Eva, no va a pasar nada. El diablo estaba diciendo que Dios es mentiroso porque Dios había dicho que sí morirían. Y le está diciendo, no pasa nada. Y ese es el camino del libertinaje, que es el otro extremo peligroso. Y escúcheme, los dos extremos han nacido en el corazón y en la mente de Satanás. El extremo de las prohibiciones excesivas que no están en la Biblia, y el extremo del tranquilo, que no pasa nada, usted puede hacer de todo. Ese también nació en el corazón de Satanás. Pero resulta que la iglesia de Dios no ha aprendido, hermano. ¿Y cuánto nos ha costado manejar un equilibrio entre las dos cosas? No irnos al extremo de las múltiples prohibiciones que no tienen asidero en la palabra. Nos ha costado mucho. Muchas veces la Biblia nos queda corta y nos inventamos más mandamientos. O muchas otras veces hemos caído al extremo de decir, sí, Dios lo prohíbe, pero no pasa nada, igual yo lo hago. Las dos cosas, el libertinaje y el legalismo, nacieron en el corazón de Satanás. Y usted y yo debemos cuidarnos de eso. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Están contentos o ya se enojaron? No, ustedes no se enojan por nada, hermano. Ahora, permítame hablar un poco acerca del legalismo. El legalismo, digamos o aquellos que están tomando nota, el legalismo viene de la palabra ley
o de leyes. Tiene que ver con poner leyes. Pero permítame, antes de decir lo que es el legalismo, porque yo quiero ir equilibrando de una vez las cosas. El legalismo, permítame decir lo que no es el legalismo, primero que todo. El legalismo, primero que todo, no es, cuando hablamos de legalismo, no es amonestar el pecado, porque muchas veces uno amonesta el pecado y los hermanos dicen, ay pastor, pero usted sí es legalista, ¿no? Legalismo no es amonestar el pecado, porque la Biblia amonesta el pecado. Legalismo no es ser bíblico, porque escúchenme, al día de hoy existen iglesias al gusto del cliente, ¿sí o no, hermano? Hay pseudo iglesias que parecen más centros de motivación personal que iglesias. Y la gente que asiste en aquellos lugares están enseñados a escuchar charlas de motivación y superación personal. Y cuando escuchan la Biblia, entonces para ellos eso ya es anticuado. Ellos están enseñados que el predicador, pastor, evangelista, etcétera, lo que sea, sale y cuenta una anécdota, una charla, toma unos 2 o 3 versículos de la Biblia para medio ilustrar, y la gente sale de la iglesia más con ganas de montar un supermercado que irse para el cielo, hermano. Entonces, cuando la gente que regularmente asiste a lugares así escucha un mensaje bíblico, cristocéntrico, entonces la gente dice, ay, en esa iglesia son legalistas. No, ser bíblico no es ser legalista. No, señor. Ahora, no estoy diciendo que no ponga negocio y que no tenga supermercado. Si Dios se lo da, gloria a Dios, hermano. Pero los bienes terrenales nosotros sabemos que son una bendición que Dios nos da para, bueno, en la estadía aquí en la tierra, en un sentido pasarla bien, que no tengamos, que no suframos, que bendigamos a otros y que bendigamos la obra de Dios, ¿cierto que sí, hermano? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Si no tiene sus bienes para eso, grave. Pero nosotros sabemos que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino del reino de los cielos, y que todo lo de aquí es temporal, que pasa, que se acaba, y que allá en el cielo esa camioneta se va a quedar aquí en la tierra, esa no se va para el cielo. Amén, hermano. La casa ni la finca, nada se va para el cielo, se queda acá. Amén. Pero ser legalista no es ser bíblico, no es ser cristocéntrico, no es amonestar el pecado, ya lo dije. Ser legalista no tiene nada que ver tampoco con procurar la santificación. Porque muchas veces cuando se habla de santidad y de santificación, entonces dicen, ay, en esa iglesia son legalistas. ¿Por qué son legalistas? Porque hablan de santificación. No, señor, Dios es santo y quiere que su pueblo sea santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces legalismo no tiene nada que ver con hablar de santidad ni santificación. Ahora, depende, ya lo que sí muchas veces se convierte en legalismo es la manera en la que las personas interpretan santidad, porque la gente interpreta santidad como cosas externas. Pero legalismo no tiene nada que ver con la santificación. Ser legalista tampoco es tener orden en la iglesia, porque es que en la iglesia tiene que haber orden, ¿sí o no, hermano? Digan, en la iglesia debe haber orden. Entonces, cuando queremos implementar orden en la iglesia, disciplina en la iglesia, entonces dicen, no, en esa iglesia son legalistas. No, Dios es un Dios de orden, dice la palabra de Dios. Entonces, estoy hablando de lo que no es el legalismo. Muchas otras cosas más que no tienen nada que ver con el legalismo, pero menciono esas. Amonestar el pecado, ser bíblico, ser cristocéntrico, procurar crecer en santificación, tener orden en la iglesia, la disciplina en la iglesia, eso no es legalismo. Entonces, ¿qué es el legalismo? Básicamente el legalismo es esto, hermanos, es establecer mandamientos adicionales a la Biblia. Es cuando colocamos cosas que no están en la Biblia, pero las enseñamos como doctrina. Indiscutiblemente, cuando hablamos de legalismo, no podemos hablar de legalismo sin pensar en los fariseos de los tiempos de Jesús. Ellos fueron profesionales en eso. Vuelvo a decir que el legalismo se lo inventó Satanás en el huerto del Edén, pero
los fariseos, de quienes Jesús les dijo que eran hijos de quién. Jesús les dijo: ustedes, fariseos, ¿son hijos de quién? De su padre el diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. Los fariseos eran gente religiosa, muy apegada a la ley de Moisés, pero la Biblia les llama hijos del diablo, y eran profesionales en ser legal, en el legalismo, mejor dicho. Eran profesionales en legalismo, y les voy a mostrar por algunos versículos de la Biblia. Vaya a Mateo capítulo 15 y el versículo 1. Los fariseos eran legalistas profesionales, titulados. Mateo 15:1 dice así la palabra: entonces se acercaron a Jesús, ¿quiénes? ¿Quiénes? Pregunto. Escribas, ciertos escribas, ¿y qué? Y fariseos de Jerusalén, diciendo, mira lo que dicen: porque tus discípulos quebrantan. ¿Qué era lo que quebrantaban los discípulos de Jesús? Otra vez pregunto, ¿qué quebrantaban los discípulos de Jesús? Oigan, no era la Biblia, no era la palabra de Dios, no eran los mandamientos de Dios los que quebrantaban los discípulos de Jesús. Porque Jesús no estaba interesado en enseñarle a nadie a quebrantar la ley de Dios. Es más, Jesús dijo que cualquiera que quebrantara uno de los mandamientos de la ley y así enseñara a los hombres, sería llamado pequeño en el reino de Dios. Pero que cualquiera que obedeciera los mandamientos y le enseñara a los hombres a cumplirlos, sería grande en el reino de Dios. Jesús nunca, jamás de la vida estuvo interesado en quebrantar la ley de Moisés. Jesús, al contrario, la cumplió perfectamente. Lo que estaban quebrantando los discípulos, y Jesús también quebrantaba, eran las tradiciones de los ancianos. Le dice: ¿y por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Porque en eso quebrantaban no la ley de Moisés, sino la tradición de los ancianos. Ahora, ¿usted qué cree? ¿Los discípulos de Jesús no se lavaban las manos para comer pan? No, no está hablando de ese lavado que usted se hace antes de comer, que va con agüita y jabón y se lava las manos. No, era un lavado ceremonial. Tenían ciertas formas de lavarse las manos. Era todo un rito ceremonial antes de comer. Ahora, ellos habían basado esa prohibición. ¿En qué creen que habían basado esa prohibición? ¿O esa tradición? En un texto de la Biblia mal interpretado. Porque las tradiciones y las costumbres y el legalismo generalmente se basa en textos de la Biblia mal interpretados. Y eso se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea en la casa. De Levítico capítulo 22 versículo 6 en adelante. Resulta que ahí era una orden de Dios que las personas tenían que lavarse no solo las manos, sino todo el cuerpo cuando iban a participar de las cosas sagradas, de comidas o de cosas sagradas. No hablaba de las 3 comidas al día, sino de las comidas sagradas o de cosas sagradas. Entonces tenían que lavarse todo el cuerpo. Entonces ellos habían tomado ese texto y dijeron: no, pero vamos a llevarlo a otro nivel, porque es que queremos ser más santos de lo que Dios ha mandado. Entonces ahora no solamente cuando sean las ceremonias y las fiestas solemnes y cuando sea el momento de comer cosas santas o de participar de lo santo, nos vamos a bañar todos, sino que ahora vamos a hacer todo un rito cuando vamos a comer, desayuno, almuerzo y cena, bueno, las comidas que comieran. ¡Wow! ¡Qué santos somos! Cuando le ponemos más de lo que Dios ha mandado. Jesús no se sometió a eso, hermano. Él les quebrantó eso. Y Jesús inmediatamente les dice: vea, ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por sus tradiciones, porque colocaron sus tradiciones por arriba y los mandamientos de Dios abajo. Digan ay, 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 o digan aleluya, digan alguna cosa, hermano. Levanten la mano los que me están comprendiendo. ¿Qué ponemos arriba, las tradiciones o los mandamientos de Dios?
lo que Dios realmente ha mandado, hermano. Pero ellos estaban haciendo al revés. Y quebrantaban los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Es más, ellos tenían una tradición que se había transmitido de manera oral después de la salida de Babilonia. Y de unos 200 años antes de Cristo, ellos la habían escrito, y a esa tradición se le llamaba, o se le conocía como la Misná, que eran o tenía que ver con los mandamientos o las tradiciones de los santos fariseos. O sea, adicional a la Biblia tenían otro código, otro texto, que era la Misná o el Misná, que eran todos los mandamientos de los fariseos. Y obviamente habían alteraciones de la ley de Dios ahí. Ahora, vamos a Mateo capítulo 23, por favor, el versículo 4. Pero yo quiero que lo leamos un poco más, desde un poco más atrás. Mateo capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Está hablando el Señor Jesús. Mateo 23, 2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, ¿y quién más? Y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque ¿qué, hermano? Ellos dicen, ¿y qué? Y no hacen. Y escuchen: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y ahí está el espíritu del legalismo. Siempre, por lo general, amado hermano, el legalista coloca mandamientos extra de los que tiene la Biblia, pero lamentablemente se los quiere poner. ¿A quién se los quiere poner a cargar? A los demás. O sea, se mira tan bonita la carga en el hombro de otros, y el legalista quiere poner a los demás a llevar cargas, pero él no. Y usted mira que en el corazón del legalista, algunas conductas que en otros son pecado, en él no lo son. En los hijos de fulano son pecado, en mis hijos no. Y resulta que el pecado se llama pecado en mí, en usted, en mis hijos o en sus hijos, en quien sea, hermano. Y lo que no es pecado, no es pecado ni en sus hijos, ni en los míos, ni en mí, ni en usted. Alguien que me defina la palabra pecado. ¿Qué significa pecado? ¿Qué es pecado? Yo les he enseñado que el pecado viene de una palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, esa es la palabra griega, bueno, que es hamartano, o de donde viene la palabra amarteología, que es lo que tiene que ver con el pecado, que significa errar al blanco. Pecado es errar al blanco. La Biblia habla de pecado cuando el hombre desobedece los mandamientos de Dios. Juan el apóstol dice que pecado es toda infracción a la ley de Dios. Cualquier infracción a la ley de Dios es pecado. O sea, si estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios, entonces estamos pecando. Pero cuando no están desobedeciendo los mandamientos de Dios, no estamos pecando. ¿Está claro o no está claro, hermano? Pero entonces nosotros queremos ponerle más a veces, pero lo miramos como pecado en otros, y en mí no. Es pecado en el hermano, en mí no es pecado. Por favor, vamos a Mateo, ahí también en el capítulo 23, bajemos un poquito, porque quiero seguir hablando un poco acerca del espíritu legalista. Y el legalista generalmente, o el legalismo generalmente, basa sus exigencias en cosas externas, en cosas que se pueden ver, tocar, palpar, oler, en cosas externas, en cosas físicas.
Mateo capítulo 23 y el versículo 25. Mire, vuelvo a decir que los fariseos, como eran profesionales titulados en legalismo, mire lo que hacían. Y Jesús les dice, ay, y ese ay, en algunas otras traducciones dice, ¿qué castigo les espera? O sea, van a ser castigados por esto, porque es que le aumentaron a la palabra. Y dice, ay de vosotros, o qué castigo les espera, fariseos, escribas. Y miren los calificativos del Señor, del mismo Señor Jesús. ¿Cómo les dice? Dígalo fuerte, ¿cómo le dice el Señor a los fariseos? Hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Generalmente el legalismo basa lo que cree, lo que piensa y lo que exige en cosas externas. En cosas externas. Mire lo que Jesús dice. Fariseos ciegos, mire que les había dicho hipócritas, ahora les dice más bonita, esta palabra es más bonita, ciegos. Limpien primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera esté limpio. O sea, en ninguna manera está diciendo que el vaso tiene que estar sucio por fuera, no, tiene que estar limpio por fuera, pero primero por dentro. Recuerden que el orden de la santificación del que el apóstol Pablo habló es que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es de adentro hacia afuera, no cuerpo, alma y espíritu. De afuera hacia adentro no, es de adentro hacia afuera, porque si es de afuera hacia adentro se convierte en vil, ceguera e hipocresía. Mire, pero ¿por qué digo que el espíritu legalista prevalece en el corazón de los cristianos? De muchos, no de todos, pero sí de muchos. E incluso de denominaciones completas. Hay quienes para ellos es un sacrilegio un pantalón de cierta tela, es un sacrilegio. Pero el adulterio no pasa nada. Porque se cumple lo que el mismo Jesús le dijo a los fariseos: ustedes colan el mosquito y el camello se lo tragan entero. Porque para ellos es un sacrilegio un corte de pelo, pero para ellos no es sacrilegio el adulterio, la fornicación, la mentira y muchas otras cosas. Lo que pasa es que el legalista, por ser ciego, ve solamente lo externo y no ve lo interno. Y el legalismo ciega a la persona de ver lo que realmente Dios ha prohibido. Ahora, lo digo así. En los círculos cristianos donde más se promueve el legalismo, les aseguro, mire, yo lo digo sin temor a equivocarme, porque ya me estoy volviendo viejo, tanto en edad como en el ministerio y en el evangelio. En los círculos evangélicos donde más se promueve el legalismo son los lugares donde más hay adulterio, fornicación y pecados sexuales. ¿Por qué, hermano? Si se tapan tanto. Es que no se tapan, ellos se disfrazan. ¿Están comprendiendo, hermanos? Ellos se disfrazan, pero su corazón está lleno de inmundicia. Entonces, el legalismo es un extremo peligroso. Tanto así que los legalistas han caído en una distorsión del evangelio, tal distorsión que ellos han dicho que se salvan por obras que ellos hagan. O sea, por obras de justicia. Ellos dicen que se salvan porque son buenos, porque oran mucho, porque ayunan demasiado, porque se visten de X manera o porque hacen muchas cosas. Miren, mi hermano, eso es una distorsión del evangelio. Nosotros no nos salvamos por nada que hagamos. Lo que hizo Cristo en el madero de la cruz, en su vida justa, en su resurrección de entre los muertos, ahora que está sentado a la diestra del Padre, la obra de Cristo es todo lo que el hombre necesita para ser salvo. Las obras son la evidencia de la salvación, pero las obras no salvan a nadie.
No somos salvos por algo que hagamos, somos salvos por lo que Cristo hizo. Y para hacer buenas obras es otra cosa. Pero el legalismo lleva a la gente a creer que son salvos por lo que hacen, y ellos creen que por la mañanita son salvos y a mediodía ya han perdido la salvación. Y la vuelven a recuperar, yo no sé a qué hora la recuperan. Hermano, así no es la cosa. Así no son las cosas. El legalismo es una religión falsa a la que debemos evitar caer. Ahora, permítame hablar un poquito acerca de cómo es el corazón del legalista. El legalista por lo general es juiciero. Él apunta, él señala, él mantiene con el dedo así, hermano. Listo para señalar. Nunca para ayudar, nunca para levantar, no. Nunca para corregir el pecado con amor. El legalista mantiene así, con una lupa, a ver quién falló. Ahora, el legalista es generalmente sin misericordia, incluso es sin misericordia con los demás y con él mismo en ocasiones. El legalista, ya lo dije, es superficialista, o sea, basa lo que cree en cosas superficiales, externas. Es falto de amor. Ama la murmuración, el legalista ama la murmuración. ¿Saben ustedes qué es murmuración? ¿Alguien sabe qué es murmuración? Murmurar es hablar solapadamente, por lo general procurando o hablar el mal de alguien, tratando de que la persona de la que estamos hablando no escuche y ojalá que nos entere. Por eso en la iglesia nunca falta la hermanita o las hermanitas que oran. Y lo digo irónicamente, porque no es que oran, sino que se comentan cosas entre ellas con el pretexto de orar. Pero no oran, chismean, dañan, destruyen, matan. Es como tomar una gallinita y quitarle todas las plumas. ¿Le han quitado las plumas a una gallina alguna vez? Quítele las plumas a la gallina, hermano, y después al otro día diga, ay, no, me pesó quitarle las plumas a la pobre gallina, las voy a poner. Póngaselas. Colóquele las plumas a la gallina, las plumas que le quitó. Así es cuando murmuramos, criticamos y dañamos. Porque si alguno entre nosotros cae en alguna falta, los más espirituales deberían llamarle y con espíritu de mansedumbre corregirle, no contarle a media iglesia primero para destruir a la persona. Y un principio que debemos saber y que a menudo olvidamos, hermano. Y después decimos, ¿por qué hay chismes en la iglesia? ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas bien. El legalista ama la murmuración. Otra cosa que tiene el legalista es que es sectarista. Dice, esta iglesia, esta religión en la que yo asisto es la única que sana, salva, bautiza y da poder, y fuera de esta no hay salvación. Los que congreguen en otra se van para el infierno. Eso es legalismo auténtico, hermano. Nosotros aquí estamos convencidos de que fuera de Jesucristo la única esperanza sí hay salvación, pero que fuera de Jesucristo no la hay, hermano. Solo en Cristo hay salvación, y todos los que quieran ser salvos indiscutiblemente tienen que creer en Él. Bueno, voy a dejar ahí. Cierro lo del legalismo con esto. Y si alguien puede colocarlo ahí en su agenda, en su libreta de apuntes o en la parte de atrás de su Biblia, tengan esto en mente, hermano, que es importante. Con esto resumo lo del legalismo. Satanás procurará, número uno, que desobedezcamos a Dios. ¿Qué es lo que procura Satanás? Que desobedezcamos a Dios. Pero él también procurará llevar los mandamientos de Dios a un nivel que Dios nunca quiso llevarlos. Y nos meterá en una religión falsa. Y ese es el legalismo. Él llevará las prohibiciones de Dios a un extremo que Dios nunca quiso llevar. Por ejemplo, ¿ustedes creen que la fornicación y el adulterio son pecado? ¿Cuántos creen que la fornicación y el adulterio son pecado? Digan amén los que creen eso.
Yo creo eso, porque la Biblia lo dice. Pero ¿qué hizo? Perdóneme, nadie se vaya a sentir mal conmigo, pero yo tengo que hablar la verdad. ¿Qué hizo la religión católica con los sacerdotes? Les prohibió el matrimonio. Oiga, ¿Dios quería llevar la pureza sexual a ese extremo? No, Dios nunca quiso llevar la pureza sexual a ese extremo. Lo que los apóstoles dijeron es que cada uno tenga su propia esposa y viva con ella en santidad y honor. No es pecado tener esposa, pero la religión católica llevó al extremo del celibato. Y el celibato es una cosa del diablo, hermano. Tanto que Pablo lo dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, que el celibato es una doctrina de demonios. Pero tiene cara de santo, ¿sí o no, hermano? El diablo se esconde detrás de los altares, llevando a las personas a unos extremos que Dios nunca ha mandado, metiendo a la gente en una religión falsa y quitando la fe de la verdadera solución para el pecado que se llama Jesucristo el Señor. La solución para la fornicación no es volverse célibe. La solución para la fornicación es vivir en el Espíritu, hermano, es tener su propia esposa. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. No dice que hagan monasterios y que encierren un poco de muchachos por allá. No dice nada de eso la Biblia. Ni que hagan conventos. No, eso es un extremo. Eso es legalismo. Pero no podemos caer en los extremos del legalismo. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, regalémosle un aplauso al Señor, hermano. Ahora, voy a terminar, y como ya no tengo mucho tiempo, voy a hablar un poquito acerca del libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Digan todos, libertinaje. Está basado en Satanás también cuando le dijo a Eva: no morirás, no morirás, no va a pasar nada, le puedes desobedecer a Dios, no te va a pasar nada, Eva, tranquila. Ese es el libertinaje. Ahora, de pronto, como yo sé que ustedes son bien estudiosos, voy a decirle la palabra o la manera técnica de hablar para hablar de libertinaje. Esto fue una teología que se postuló, una herejía, por decir así, una falsa doctrina que se postuló en los mismos días de la Reforma Protestante, curiosamente en la misma ciudad donde Martín Lutero clavó las 95 tesis, en Wittenberg, en Alemania, en el siglo XVI, y se le llamó en ese momento antinomianismo. A ver si aprendieron la palabra, digan todos, antinomianismo. ¿Cómo fue? Antinomianismo, pero hablemos en español, hermano. Antinomianismo significa sin ley. O sea, los legalistas es muchas leyes. Ahora los antinomianos, o hablemos así en colombiano, los libertinos, dicen sin ley. Y los antinomianos dijeron que no pasa nada, no pasa nada si desobedecemos a Dios, que la ley de Moisés ya dejó de existir, que eso ya no está vigente. ¿Ha escuchado eso usted en círculos evangélicos, hermanos? Yo sí lo he escuchado, que la ley eso ya pasó de moda. Esto era del antiguo pacto. No, señor, Dios es eterno, hermano, y la ley de Dios sigue vigente hoy como ayer. Pero los antinomianos dijeron que no. Ahora, voy a leer una definición que le da al antinomianismo una asociación, por decir así, cristiana, evangélica, de sana doctrina, que se llama Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio define antinomianismo de la siguiente manera: significa antiley o sin ley, y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirme que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo. O sea, los antinomianos creen que usted puede estar bien con Dios y vivir una vida en desobediencia, no pasa nada. Eso es otro extremo donde no podemos llegar, hermanos. El antinomianismo o el libertinaje rechaza cualquier rol de los mandamientos de Dios en la vida del creyente. A riesgo de simplificar mucho, el antinomianismo dice: como ya soy salvo,
y Dios me ama, mi alma ha sido redimida, no importa si yo vivo en pecado. Eso es lo que dicen los libertinos. O sea, es que Dios me ama mucho. Y los jóvenes hoy día dicen la super G, la super gracia. Ya no soy salvo por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces dicen, aquí ya no vamos a estar de acuerdo. Dicen, yo puedo vivir como quiera, igual es su gracia. Olvídese de eso. Eso es una distorsión del evangelio. Dios nos salvó para que vivamos una vida en santidad, amado hermano. Y si usted no puede vivir una vida santa, es porque Dios no lo ha salvado. Ese es otro extremo, por favor. Y tendría toda otra predicación de esto, pero lastimosamente yo sé que la silla cansa, hermano, y tengo que avanzar y quiero ya ir terminando. Está basado, como dije, en las palabras de la serpiente: no moriréis. Y la Biblia dice que es un rasgo de los falsos maestros. Si usted asiste o ha asistido a alguna congregación donde le digan tranquilo, usted puede vivir como quiera, Dios lo ama como usted es, le aseguro que es una mentira. Dios no lo ama como usted es. Dios nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Pero siempre el anhelo de Dios es transformarnos y moldearnos a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. No le vamos a poner a la Biblia más de lo que tiene, pero tampoco le vamos a quitar. Dios quiere que sus hijos vivan en santidad. Lea por favor lo que dice Judas capítulo 1 y el versículo 4. Judas 1:4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ellos han entrado a la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea que están condenados, no han sido salvados, se van a perder, van a ir al infierno. Dice que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Unos hombres que convertirán en libertinaje, ahí está la palabra libertinaje, convertirán en libertinaje la gracia de Dios. Y dirán a la gente: tranquilos, por gracia, aleluya, usted puede vivir como quiera, igual va para el cielo. No, eso es una distorsión del evangelio. Para los que son técnicos se llama antinomianismo, y para que todos lo entendamos se llama libertinaje, hermano. Y es una distorsión del evangelio. Vuelvo a repetirlo: no le vamos a poner al evangelio más de lo que tiene, pero tampoco le vamos a quitar lo que tiene. Dios nos llama para que vivamos una vida en santidad. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Mire, Tito capítulo 2 versículo 11 dice, yo amo este versículo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para qué se ha manifestado la gracia de Dios, hermanos? Para salvación a todos los hombres. Pero mire, ¿qué nos enseña la gracia? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, el evangelio verdadero nos enseña que debemos no como coquetear con el mundo y con el evangelio a la vez, sino que debemos renunciar. Digan todos, renunciar. Usted tiene que renunciar a la impiedad. Yo tengo que renunciar a la impiedad. Yo tengo que renunciar a todo aquello que no le agrada al Señor. No puedo coquetear con el mundo y con la iglesia a la vez. No puedo decirle al mundo, sí, como que me gustas, y al evangelio que también me gustas, estoy ahí entre las dos cositas. No, Señor, si la gracia de Dios está sobre nosotros, usted tendrá que haber aprendido que necesita renunciar a la impiedad, necesita renunciar a los deseos mundanos y necesita vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, hermano. Entonces tenemos que equilibrar la balanza. No nos vamos a volver legalistas, pero tampoco nos vamos a volver mundanos, hermano. Libertinos, que todo se vale aquí. No, aquí todo no se vale, hermano.
¿Alaban al Señor ustedes o no? En conclusión, bueno, esta frase me vino a la mente cuando estaba organizando el material para el mensaje, y es que la gracia sin santificación no tiene gracia, hermano. No lo busquen en la Biblia, esa es mía. Esa es de mi autoría. En serio, la gracia sin santificación no tendría gracia, eso no sería gracia. La gracia se manifiesta en nosotros a través de nuestra santificación. Y en conclusión digo, entonces, ¿cuál debe ser nuestra posición? Lo que hemos dicho siempre, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia para buenas obras, amén. Si nosotros entendemos la suficiencia de las Escrituras, entonces vamos a poder vivir una vida cristiana victoriosa, hermano. Se comprende que todo lo que el hombre necesita está en este santo libro, y usted procura vivir lo que dice este santo libro, entonces su vida cristiana va a ser una vida victoriosa, hermano. Y va a ser una vida bonita, porque si usted le pone más de lo que tiene, entonces usted se va a frustrar porque ni usted va a poder cumplir con todo eso. Pero si usted lecta, entonces usted estará en caminos peligrosos, en desobediencia a Dios. Entonces mejor, ciñámonos a la Biblia, creamos en que la palabra de Dios es suficiente. ¿Cuántos lo creen? Termino con 2 Timoteo 2:19, donde dice el apóstol Pablo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuántos creen que Dios nos conoce? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén, amén. Colóquese sobre sus pies y demos gracias al Rey. Demos gracias al Señor. Mi anhelo en este día no era, como dije al principio, ofender a nadie. Mi anhelo en este día es que crezcamos en el conocimiento de la palabra y en un cristianismo maduro, hermano, sensato, con los pies puestos en la tierra. Yo digo un cristianismo aterrizado, hermano, con la vista y el corazón en el cielo, pero con los pies aquí en la tierra, hermano. Entonces digámosle al Señor, yo le pido a la iglesia que oremos y le digamos al Señor que nos libre de caer en cualquiera de los dos extremos, en el legalismo y en el libertinaje. Digámosle al Señor que nos ayude a seguir su camino, porque la palabra dice que el camino del Señor es recto, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Digámosle: Señor, yo quiero caminar en la rectitud de tus caminos, no me quiero desviar ni a derecha ni a izquierda. Oremos todos al Señor. Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra en este día. Señor, gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos. Yo te pido, Señor, que tu palabra quede guardada en cada uno de nuestros corazones, Dios de gloria. Que nos ayudes a vivir a la luz de la palabra. Por favor, Señor, sabes, Señor Dios, cuánto oro a ti por la madurez en tu iglesia, Señor. Tú sabes, Señor, cuánto ruego a ti que lleves a tu pueblo, Señor amado, a vivir una vida piadosa, pero sin hipocresía, Señor. Que ayudes a tu pueblo a vivir una vida santa, Señor amado, pero no una religión falsa, Señor. Ayúdanos, Rey de la Gloria, ayúdanos, Señor. Yo quiero, hermanos, si la palabra te ha hablado en este día, dile: Señor, no me dejes desviar. Yo no quiero ser un legalista, pero tampoco quiero ser un antinomiano, Señor. Yo no quiero ser un libertino, pero tampoco quiero ser un legalista. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a vivir a la luz de tu palabra. Ayúdame a vivir a la luz del Evangelio, Señor. Muchísimas gracias, mi Rey soberano. Muchísimas gracias, mi Rey celestial. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a vivir en la libertad de los hijos de Dios, pero no a usar la libertad como pretexto para pecar, Señor amado. Muchas gracias, Dios. Los que estén agradecidos con el Señor, levanten sus manitas. Délégale: Señor, muchas gracias por la palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por corregirnos, Señor. Gracias por amarnos tanto, Dios mío. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a la cruz del Calvario, para que por Él nosotros tengamos salvación y vida eterna. Muchas gracias, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Alguien que dé un aplauso a Dios, pero que le dé con gozo, con alegría, con regocijo. Gracias, Señor. Aleluya.